bienvenidas y bienvenidos a esta conversación con Mariana Enríquez. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, así como del programa Lecturas, Voces e Ideas de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, nos da muchísimo gusto recibirlos a todos y es para nosotros un placer enorme recibir a esta importante narradora latinoamericana. Les comento una breve historia personal. Hace justamente un año, caminando por Buenos Aires, me topé con el libro de ensayos La hermana menor, que cuenta justamente la historia de Silvina Ocampo, hermana menor de Victoria Ocampo, que fue íntima amiga de Alfonso Reyes. Y descubrí un ensayo delicioso que me dejó fascinada. Y después supe que el premio Herralde de novela había sido entregado a una muy reconocida autora de libros de terror, que es un género que yo no suelo visitar, y me di a la tarea de conseguir nuestra parte de noche, que es también de Mariana Enríquez, y bueno, tengo que confesarles que perdí el sueño durante varios días, que me encontré con una exquisita narrativa de terror verdaderamente conmovedora y espeluznante, y entonces, bueno, pues ya me di a la tarea de conocer también sus cuentos, particularmente Lo que perdimos en el fuego, que son unas verdaderas joyas. Así que le agradezco muchísimo a Mariana que haya aceptado la invitación de esta manera digital. Los estudiantes del Tecnológico Monterrey y las estudiantes la han estado leyendo, conocen varios de ellos sus cuentos, conocen también la novela y estamos todos muy entusiasmados de poder conversar contigo. Muchísimas gracias y voy a ceder la palabra a Marcela Beltrán, profesora del Tecnológico de Monterrey y directora de la Biblioteca Cervantina, para que nos haga la semblanza de nuestra invitada. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos a este evento de la Cátedra de Lectura, Voces, Ideas y Pasión por la Lectura. Bienvenida, Mariana. Y bueno, voy a platicarles un poquito. Como muchos de ustedes ya saben, Mariana nació en Buenos Aires, es periodista, escritora, docente, subeditora del periódico Radar del diario Página 12, directora de letras del Fondo Nacional de las Artes. Ha ganado diversos premios, como el Premio Ciutat de Barcelona en 2017, en la categoría Literatura Castellana por su libro Las cosas que perdimos en el fuego, y su última y multipremiada novela Nuestra parte de noche. Ha ganado el Premio Herralde de Novela de 2019, el Premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español en 2019 y Premio de la Crítica en Narrativa 2019, en el cual Enríquez es la primera escritora argentina en ganar y la quinta mujer sobre un total de 63 premiados. Su narrativa se compone, además de los ya mencionados, de algunos textos que voy a mencionar ahora: Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Este es el mar, Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego, y también ha publicado Alguien camina sobre tu tumba y La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, del cual nos comentaban a Laura, y estos dos textos que menciono son textos que guardo muy cercanos a mi corazón, que me hicieron profundizar en la literatura de Mariana Enríquez. Yo quiero compartir también 2 momentitos de mi experiencia como lectora de Mariana. Voy a empezar rompiendo el orden cronológico, voy a contar el último y luego el primero. El primero que les quiero comentar ocurrió a inicios de la contingencia. El 13 de abril, desde Buenos Aires, Mariana escribe algo que yo leo en junio, o era abril o mayo, yo ya no sé, pero sé que era en junio porque eso fue publicado en los diarios de la pandemia de la revista de la universidad. Y voy a citar un fragmento que a mí me dejó congelada y se los quiero compartir. Cito: esto, con mayúsculas, parece uno de tus cuentos. Esto es la pandemia, claro. Y aquí termina mi cita. Y lo que quiero comentar es que la ansiedad que aparece en este dossier especial de Diario de la Pandemia de la revista de la Universidad de México me ayudó a mí a ponerle palabras a esto que estaba yo sintiendo. Y el segundo momento, que en realidad cronológico es el primero, también se relaciona con La hermana menor. Me llama mucho la atención que Ana y yo estemos coincidiendo en eso, que fue con el que leí por primera vez a Mariana y me hizo profundizar mucho tanto en la obra de Mariana como en la obra de Silvina Ocampo. Entonces yo tejía una red, iba de ese texto a los textos de Silvina, a los textos de Mariana y regresaba a La hermana menor,
y me parecía muy interesante encontrar estas coincidencias entre escritoras argentinas de terror, de horror, fantásticas, y bueno, definitivamente quiero compartir que hay que seguirle la pista a Mariana Enríquez y le damos la más cordial bienvenida al Tecnológico de Monterrey. Muchas felicidades por nuestra parte de noche. También tengo que confesar, y lo platiqué con Ala, que tenía insomnio cuando estaba leyendo la novela, no podía soltarla y trataba de dormir con una luz encendida nada más para que no me fuera a pasar algo. Y comento un poquito que hay un aspecto importante político en la novela, la cuestión de dictadura, lo que pasaba tras bambalinas, pero veo algunos puntos en contacto en otras partes de tu obra, este carácter político, la cuestión de la realidad grotesca, que por lo general ese tipo de realidad no la queremos ver, y también esta cuestión de las pérdidas corporales o las cicatrices visibles y ocultas. Y yo ya estoy lista con mi primera pregunta, y si me permiten voy a empezar ya. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir Nuestra parte de noche, Mariana? Bueno, primero quería agradecerles a todas ustedes la invitación y a todos los participantes por este encuentro. Estoy muy contenta de hacerlo. Me gustaría más estar allá, conozco Monterrey, pero bueno, es lo que nos toca. Mira, lo que me llevó a escribir Nuestra parte de noche fue, como suele pasar, una cuestión técnica o que tiene que ver con la escritura, que se terminó transformando en algo que quería decir, pero que no lo tenía tan claro. Hasta Nuestra parte de noche, que es una novela que yo empecé a escribir con intermitencias a partir de 2017, digo con intermitencias porque, bueno, el trabajo duro fue el 2018 sobre todo, yo venía escribiendo mucha narrativa corta, narrativa breve, cuentos, una novela breve también, crónicas, es una crónica que se publicó en México también, que se llama Alguien camina sobre tu tumba. Son viajes a cementerios y son crónicas breves. Lo más largo que había escrito en un montón de tiempo había sido justamente el perfil de Silvina Ocampo. Pero el perfil es un trabajo muy diferente, es un trabajo que tiene que ver con la investigación, con los datos, por supuesto en todo hay algo creativo, pero está bastante lejos de la imaginación, era estar construyendo la vida de una persona. Y en ese momento quería escribir quería la experiencia de una novela, lo que significa una novela, el tiempo de una novela, la convivencia con los personajes de una novela, la incertidumbre de una novela. Porque un cuento, por lo menos como yo los entiendo en general, sé qué quiero decir, sé cómo termina, o sea, antes de pasarlo al papel ya casi que lo tengo armado en mi cabeza. La novela por definición no puede ser así, porque incluso cuando uno la va armando, la prolifera de una manera que provoca, o sea, es inevitable que no se pueda controlar. Y quería esa experiencia, quería además todo el universo que había desplegado en los cuentos, de alguna manera lograr una condensación larga, porque es una novela larga, pero sí condensarlo, porque todo esto que nombrabas, la política, cierta, digamos, gusto por lo oculto, en el sentido del ocultismo occidental, pero también el santoral pagano argentino específicamente, pero americano, los cuerpos distintos y los cuerpos marcados, digamos, como una referencia que aparece mucho en mi literatura y que quería explorar un poco más. El terrorismo de Estado, pero no de una manera quizá tan evidente
como en los cuentos, sino como una especie de fondo, ¿no? Es como si fuese un rumor que tiene la novela todo el tiempo, una especie de mal que está todo el tiempo ahí como murmurando, ¿no? Entonces, y finalmente cuando la novela se empezó a escribir, empezó a ser una novela sobre todo sobre la filiación y la herencia de una condena, la herencia de una maldición, la relación de un padre y un hijo, la pregunta sobre si la herencia es un destino o si es algo que podemos cambiar, y esto no solo en lo personal, sino también pensándolo en lo político y en lo histórico, porque también en la novela hay una secta de gente muy rica y muy poderosa que lo controla todo, y que tiene una comunicación con un Dios eterno, entonces eso es como una especie, no me gusta sobremetaforizar la novela a mí porque es una novela de género, pero de alguna manera ellos son como un status quo, ¿no? Entonces es como ese status quo se puede cambiar o derrotar o no, digamos, o sea, ese tipo de preguntas. Que tienen un poco que ver, por supuesto, no solo con la historia argentina, sino también con la historia argentina específicamente, pero también con la historia del continente, ¿no? O sea, somos capaces de cambiar esto, ¿no? Entonces, y después también entraron otras obsesiones, el rock, bueno, en fin, cosas como más livianas en algún sentido, ¿no? Pero hay una parte que es una novela muy de iniciación, hay una parte que es una falsa crónica periodística. Pero eso fue como en el acontecer de la novela, que incluso yo ahí me di cuenta de qué se trataba en realidad. Pero la primera motivación fue técnica, fue que de querer decir, no quiero escribir relato breve, tengo ganas de sumergirme en la experiencia extensa de una novela. Con esto que tú mencionas, que también pude notar en los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, pues están estas menciones a San la Muerte, a diversos rituales. ¿Cómo fue ese proceso de investigación para ti? ¿Qué proceso de investigación llevaste para pues, investigar estos temas? Fue más bien un proceso de profundización, porque yo nací en Buenos Aires y crecí en Buenos Aires, pero la familia de mi madre es una familia del norte de la Argentina, en la frontera con Brasil y el Paraguay, y tienen sobre todo mi abuela, tenía una relación muy fluida con las supersticiones, los mitos, las leyendas de esa zona. Ella vivía acá, pero la relación que tenía conmigo y con mucha gente que también había migrado de esa parte del país, era contarse las historias, transmitírselas y eso. Y yo además visitaba a mi familia que vivía en el norte, ¿no? Con una familia de clase media de todos modos, pero lo que quiero decir, clase media baja, digamos, ¿no? Pero quiero decir, es un lugar donde las tradiciones del santoral pagano y de las creencias locales está muy viva, muchísimo más que en la ciudad, y muy presente en la vida cotidiana. Es una mezcla, ¿no? O sea, mi familia tiene brujo y médico, y para ellos no hay ningún tipo de contradicción en esto. O sea, no, hay ciertas cosas que resuelve uno, otras que resuelve otro, y otras que resuelve el psiquiatra. O sea, es como y normal. Y algunas cosas a mí me daban un poco de miedo, el San la Muerte específicamente, que es un santo, no tiene que ver con, iconográficamente es muy parecido a la Santa Muerte, pero el origen es otro, creo. O quizá todos los pueblos de la América tengan algún ser parecido, digamos, ¿no? Pero yo creo que está relacionado, y por eso está muy presente en la novela, está relacionado con el culto de los huesos que tenían los guaraníes, que es la etnia que vivía en esa zona predominantemente. Había otras, pero era predominantemente esa, y dentro de los guaraníes hay varios, además, que era un culto a los antepasados, además de ser un culto a los huesos, como casi todos los cultos a los huesos. Tenía un componente macabro, digamos, ¿no? Pero creo que ese componente macabro se profundizó después con el sincretismo religioso, digamos, ¿no? Donde empieza a aparecer el esqueleto como algo del horror y no
y no como lo que era originalmente, que era un culto a los ancestros. Hoy es también una mezcla. O sea, es un santo cuya representación es la de un esqueleto con la guadaña y muy europeo en ese sentido. Pero los rituales alrededor son, yo diría, confusos. O sea, son como, se le puede pedir cosas muy inocentes como un enamoramiento, pero también es el santo de los presos, por ejemplo. O sea, los presos lo tatúan, lo usan para evitar las balas, digamos, para evitar la muerte, es una mezcla. Y en realidad, todos estos, ahí está también, aparece la brujería de Chiloé, de Chile en el libro, o sea, aparecen varios mitos y leyendas, digamos. Y yo lo que decidí fue incluirlas de una manera, no están en la literatura, así que la investigación que tuve que hacer, o más bien la profundización, porque son historias que conozco, fue más bien antropológico. Los textos que uno puede encontrar en general son antropológicos, son en general seres y creencias que no entraron en la literatura. Posiblemente por una cuestión de clase, es particular porque, por ejemplo, si uno lee a Borges o a muchos escritores, o a Horacio Quiroga, incluso escritores que trabajaron con el fantástico, que trabajaron con el terror, Horacio Quiroga vivió en esa zona además, durante el tiempo de su vida, le daron cosas trágicas, se suicidó su mujer, o sea, fue una pesadilla su vida ahí. Pero sin embargo, si uno lee sus cuentos son realistas, son cuentos que dan miedo, como dan miedo los cuentos de Jack London, por ejemplo, ¿no? Por la cuestión con la naturaleza. Y Borges, cuando elegía a Borges le gustaba la mitología, y le gustaban los seres fantásticos, tiene un libro que se llama El libro de los seres imaginarios, tiene un libro con Bioy Casares sobre el infierno y el cielo, tiene incluso un poemario inspirado en las sagas islandesas, pero no tomaban mitos de la América indígena. Como si, no sé, o sea, la influencia de él, y que es una cosa totalmente respetable, era europea, pero como si además no tuviese interés, ¿no? Era, o como si solo pertenecieran a la superstición. Quizá no le interesaban genuinamente. A mí no me importa tanto la motivación de Borges por no incluirlos, sino que no sé si me preocupa, pero me interesa más pensar en que no están incluidos. ¿Por qué no lo están? Si están tan presentes en la vida de muchos, como te contaba, en mi vida es parte de mi familia. Y estas cosas particulares, como por ejemplo la brujería de Chiloé, que aparece en un momento del libro solo para hacer reflejo con la secta que domina todo, porque la brujería también es una especie de secta que controla la isla de Chiloé en la Patagonia. Es un mito muy elaborado, es un mito muy terrorífico. O sea, tiene un ser, por ejemplo, que cuida la cueva de los brujos, que se llama el Imbunche, y que también hacía resonancia con mis temas literarios, porque el Imbunche es bastante feo esto, así que si los que se impresionan, páguenlo. Pero el Imbunche es un niño, un bebé, que los brujos se va a convertir en el protector de la cueva donde ellos viven. Lo toman desde muy chiquito, lo rompen todo, básicamente, lo deforman, le hacen incluso un agujero en el omóplato para poner la piernita ahí, y creo que le cortan la lengua, le dan de comer carne humana, en fin, una serie de crueldades espantosas que lo convierten como en un ser del todo humano, y se convierte en el guardián de la cueva. Entonces había cosas ahí en ese ser, por ejemplo, que le interesaban en cosas que yo trato en mi literatura, que es la crueldad con los niños y la deformidad física, o sea, el cuerpo maltratado y dominado. Sea en este caso por los brujos, en la novela también es por la medicina, a veces es por la mente que lastima el cuerpo, etc. Pero la primera vez que yo leí sobre este mito fue en un libro de Bruce Chatwin, se llama En Patagonia, del cronista británico Bruce Chatwin. La segunda vez fue en un cómic, La bestia del pantano, de Alan Moore, también un británico. La tercera vez recién fue en un chileno, está en El obsceno pájaro de la noche, de José de Donoso. Nunca más lo leí en literatura en español,
salvo en esto, en pequeños panfletos antropológicos y cuestiones así. Y a mí me resulta, aún hoy, muy sorprendente y sintomático que yo haya conocido un mito de la Patagonia que compartimos con Chile, digamos, a través de un cronista británico. O sea, habla como de cierto dejar afuera a las historias de nuestra imaginación o de la imaginación nacida en esta tierra de la literatura. Y eso quizá tiene que ver con que tanta literatura de la imaginación en español, puede ser, pero no es el caso de Argentina y del Río de la Plata, donde hay un montón. Entonces, me interesa incorporar esas cosas no desde el rescate antropológico, sino desde lo palpable y lo vivido, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el mito ese entraba perfecto porque yo lo había leído en un cómic, como un cómic divertido y de terror, digamos, ¿no? Y las chicas que lo leen y lo encuentran en un panfleto también se lo toman así, digamos, como una cosa emocionante. Pues eso que tú nos has comentado me parece muy, muy importante, muy interesante. Pongo un poco el contexto que soy antropóloga, entonces obviamente eso me llamó muchísimo la atención. Todo lo de los ritos me interesó muchísimo en la novela. Y también me mostró una parte, una cara que yo no, como tú bien comentaste, no aparece en la literatura de manera natural, está escondido. Y eso es, yo creo, una de las grandes aportaciones de la novela, porque es un poco lo que yo decía, es la parte que no queremos ver, pero que está ahí y que nos hace reflexionar también. María, te quiero invitar a que si le quieres hacer una pregunta a Mariana, pongas por favor tu micrófono y tu cámara. Hola, buenas tardes, Mariana. ¿Qué tal, María? Mira, a mí me gustaría mucho que ahondaras en esta relación que tú haces entre lo gótico y lo fantástico, porque haces, o sea, ya ni es una cuestión gótica tipo Poe o Horacio de Quiroga, tampoco es este fantástico como Cortázar, y también me interesa mucho cómo el verdadero terror parece asomarse a través de la realidad. O sea, hay un realismo como sucio en tu literatura, que es donde se ve realmente lo gótico y lo fantástico, que es muy diferente a pues, una novela como Frankenstein o a un cuento de Julio Cortázar. Entonces esto me interesó mucho porque parece que se aborda el terror desde lo horrible que es la realidad misma, ¿no? Y bueno, me gustaría sobre todo si no lo pudieras decir, en función de tus cuentos, que muchos alumnos que están aquí conectados también han leído, de las cosas que perdimos en el fuego. Sí, en las cosas que perdimos en el fuego, la relación del realismo, del que de alguna manera surge la infección del terror, que en algunos casos es sobrenatural y en otros no. En otros casos tiene que ver con la violencia, por ejemplo, o con la locura, digamos, depende. Pero siempre es una especie de quiebre en la realidad. O sea, ocurre ese pasaje cuando hay un quiebre en la realidad, o quizá a veces no tanto un quiebre, sino más bien una realidad que pasa cerca, pero que no se percibe con claridad. Entonces hay una especie de confusión. Que en nuestra parte de noche no, está muy, o sea, a alguna gente le pasa eso, otra gente está en total conocimiento de lo que está pasando, que es la gente de la secta y sus adeptos y el medium y la familia, que y hay otra parte de la gente que intuye el siniestro, pero no lo puede ver del todo, o sea, son como dos, esa parte es muy gótica, la parte de los que tienen toda la información. La otra parte de los que no tienen la otra información y perciben estos quiebres en la realidad, pero no los pueden nombrar y no los pueden entender, creo que se acerca más al fantástico en el sentido de lo siniestro, ¿no? O sea, cuando algo familiar se vuelve extraño y amenazante, digamos, ¿no? En cambio, en la parte de terror más clara y de gótico más claro, todo el mundo tiene toda la información, es un mundo que está cerrado sobre sí mismo, y yo creo que esa parte sí se parece un poco más a Frankenstein.
incluso con el cuerpo del medium, que es un cuerpo de alguna manera monstruoso, o sea, con las cicatrices, etc. Yo quise que fuese un personaje excesivamente atractivo físicamente, porque creo que eso también es como una forma de monstruo, quiero decir, ¿no? O sea, como algo tan atractivo que, no que entra, que sale de lo normal, quiero decir, y sale de lo normal también desde un lugar siniestro. Pero creo que el pasaje ese del realismo al fantástico y al sobrenatural, y que el horror emane de lo real, es una lección que para mí fue algo que yo tuve que traducir de la escritura de weird, o sea, de ficción rara, de terror y de alguna parte de la ciencia ficción realista británica y norteamericana de los años 70 para acá, que yo leo mucho y me interesa mucho. Por dar ejemplo de 2 autores o 3 autores en realidad que hacen esto, pero que yo tuve que encontrar cómo era la relación o cómo se hacía esa traducción, que no es, no es una traducción, es una traducción en este sentido, quiero decir. Stephen King, por ejemplo. Stephen King fue mi gran maestro en ese sentido. Stephen King en una novela como El Resplandor, los que no lo hayan leído seguro han visto la película, así que es lo mismo, se puede mencionar. Lo que hace es, hay un señor, que es Jack, que es un escritor, que tiene un problema de que, bueno, está trabado para poder escribir, y que además de eso tiene un problema personal de violencia, de violencia de género y de violencia familiar. O sea, le pega a su mujer, o es violento con su mujer, después le pega. Y le rompió el brazo a su hijo en un ataque de ira. En este contexto, así como de una familia absolutamente realista, yo diría costumbrista, de una familia destruida por estas frustraciones y por la ira del hombre, digamos, se toma la decisión de pasar un invierno en un hotel de montaña para poder estar tranquilos, para poder ganar un dinero y para que él tenga un espacio para escribir. Ahora, todo esto se va al diablo, literalmente, porque el hotel es un hotel embrujado. Y ahí acontece lo sobrenatural. Pero si uno lee lo que ocurre, el fantasma principal del hotel también es un hombre que mató a su familia. Esas son las 2 mellizas, seguramente se las acuerdan, 2 mellizas como así, esas son las mellizas asesinadas, digamos, ¿no? Y el niño eso lo puede percibir y después aparece toda la trama sobrenatural. Entonces El Resplandor lo empezás a despojar de estos elementos que para mí son absolutamente necesarios, porque a mí me gusta el género como tal y me parece que le da una dimensión literaria diferente, digamos, ¿no? O sea, que por algo no es una novela realista, por algo es una novela de terror, porque está tratando de pensar esto desde otro lugar. Pero si uno lo despoja de esos elementos, es una novela sobre un caso de violencia de género, por ejemplo. Después otro escritor en el que yo leía mucho en ese momento era J.G. Ballard, que es un escritor sobre todo de ciencia ficción, y que tiene toda una parte de su narrativa donde también hace que fuese una ciencia ficción yo le digo de milímetros, ¿no? O sea, como muy, muy corta. Entonces, por ejemplo, de una ficción, en una novela que se llama Noches de Cocaína, donde plantea una comunidad cerrada donde viven ultra ricos, creo que es en el sur de España, y no hay inseguridad, no hay crimen. Y lo que ocurre es que la gente se empieza a deprimir, o sea, hay algo de la condición humana que falta ahí. Entonces, el dueño de esta urbanización contrata a un tipo para que este hombre haga crímenes y reviva esta comunidad. Por supuesto, lo de King es más universal, pero de todos modos el ambiente y todo es un ambiente muy norteamericano y el planteo de él en general es un planteo muy, 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 muy gringo, digamos. Y el planteo de Ballard es un planteo que tiene que ver con sociedades del hiperconsumo y sí que es la hipersatisfacción en ese sentido, o sea, como de capitalismos muy desarrollados y con desigualdades que no pueden compararse a las nuestras. Entonces,
lo que yo empecé a pensar es, ¿cuál es una casa embrujada argentina? Por extensión en América Latina, porque hay cosas que son muy parecidas, pero hay otras que no. ¿Qué es un fantasma en América Latina? ¿Qué es y en Argentina? Digamos, estos tópicos del terror que a mí me interesan porque es un género, y del gótico, que a mí me interesan porque es un género que me interesa, ¿cómo se traducen acá? Entonces empecé a pensar, no sé, un fantasma puede ser, un fantasma tradicionalmente es alguien que pide justicia, o sea, que dice, mi cuerpo no está enterrado acá, por favor junten mis huesos y llévenlos a aquel lugar, o que cuenta, me mataron de tal manera, o que cuenta, asesinaron a mi hijo, quiero decir. Y de la misma manera también es un trauma, aparece y siempre cuenta lo mismo, como el trauma, ¿no? El trauma. Entonces yo me puse a pensar puntualmente en la dictadura, en los desaparecidos, como un gran trauma nacional. Tenía el regalo, entre comillas, además de que el regalo lingüístico de que un fantasma en argentino se dice aparecido. Entonces, como esa dupla aparecido-desaparecido me ayudó mucho, digamos, ¿no? Una casa embrujada acá también, o sea, con cosas que están relacionadas con la dictadura, pero también con las desigualdades, digamos, las casas a las que la gente le tiene miedo son las casas miserables, por ejemplo, ¿no? Y las casas también a las que están marcadas o que son las casas embrujadas de un barrio son las casas que alguna vez fueron usadas como campos de concentración, por ejemplo, que eso es una cosa muy común en la Argentina, o una casa donde fue asesinada una mujer. Entonces empecé a hacer estas traducciones, ¿no? O sea, que Stephen King en Carrie estaba hablando de bullying y de una masacre escolar cuando ni siquiera ocurrían, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que estamos pasando nosotros y que pueden disparar lo sobrenatural, la violencia, el exceso que en general tiene el género? Entonces, en ese sentido fue una traducción y en realidad y después empecé a leer a todos esos escritores de todos esos años y también ver cine, ¿no? El cine más moderno de terror y de género, que también es bastante impreciso ya. Y ese fue, digamos, el origen digamos, de entender. Yo hasta ese momento, hasta que comprendí ese procedimiento, no podía escribir terror, porque escribía terror anacrónico o totalmente divorciado del realismo, que no es como el terror se escribe ya hoy. Pero además no era el terror que a mí me interesaba, o sea, yo pensaba, si yo voy a ofrecer una narración que es bastante sádica, digamos, ¿no? O sea, que quiero decir que una persona lo tiene que leer y sufrir al leerlo. Poner esto para el público, poner esto para los lectores, ¿qué es lo que tengo que decir? Y lo que tengo que decir es los cuerpos maltratados, los cuerpos desaparecidos, los cuerpos acumulados en fosas, etcétera. O sea, los excesos también de la... A mí me interesan mucho las cuestiones de salud mental, ¿no? Y cómo eso produce verdaderos horrores del cuerpo. O sea, yo me acuerdo de las cosas que aprendimos en el fuego, por ejemplo, un cuento de una mujer que está enamorada de una calavera. Y es un cuento sobre la anorexia, ¿no? Porque finalmente ella lo que quiere es estar así de delgada. Entonces es poder pensar el cuerpo también en ese sentido, a través de un artefacto del género, digamos, para hablar de la anorexia, pero sin que el cuento salga del género, ¿no? O sea, porque eso también me interesa. Yo no quiero que sea una metáfora, porque para eso escribiría realismo, sino que quiero que sea un texto que te dé miedo, un texto que te dé adrenalina, un texto que te entretenga y que cuando termine digas, ah, pero además tiene esta lectura, quiero decir. Pero que no es al revés en el sentido de que quiero ocultar esa lectura, digamos, quiero poder pensar a través de un género, digamos, que no es el más habitual para pensar en estas cuestiones. Y creo que eso es una cuestión generacional también.
No es lo mismo haber crecido en los años 50 que haber crecido en los años 80 con Spielberg. Es como, o no tanto con la literatura, digamos, ¿no? Sino más bien con narrativas que no son solo las narrativas literarias, y que yo al menos no pongo en diferencias tan grandes, digamos, ¿no? O sea, para mis influencias son influencias que pueden ser desde Sófocles hasta David Lynch. Y nunca, lo que quiero decir es que comprendo perfectamente la diferencia de uno con el otro, pero mi cabeza literaria no la comprende. O sea, mi cabeza literaria utiliza los dos. Muy bien. Marce, creo que vamos a abrir al público, ¿no? Las preguntas. Sí, Mariana, nos acompañan algunos estudiantes de literatura hispanoamericana contemporánea que te han leído tus textos, algunos no solamente cuentos, novelas, tus crónicas. Entonces voy a dar primero la palabra a Rebeca Oliva y después vamos a ir con las preguntas que estamos recibiendo por Facebook, y les pido a los demás que si tienen ganas de hacerle una pregunta a Mariana, que pongan su manita, que raise hand, que levanten la mano. Empezamos contigo, Rebeca. Por favor, activa tu micrófono. Muchas gracias. Primero, gracias por la oportunidad de estar aquí. También gracias a Mariana por estar aquí. Es un honor. Mi pregunta era específicamente qué diferencia hay entre las dinámicas para crear esta atmósfera de terror entre la narrativa y la novela, porque cambian, ¿no? Estas tensiones y estos impactos. Entonces, ¿cómo si sentiste alguna diferencia al manejar el horror en un formato más corto a este formato más extenso de la novela? Gracias. Gracias, Rebeca. Sí, cambia mucho. Al principio incluso, aunque yo, como les decía antes, quería la experiencia de la novela, la novela, quería la experiencia del texto extenso, era un poco frustrante porque tuve que convivir con y aprender, digamos, que una novela tiene mesetas, o sea, que una novela no puede trabajarse de la misma manera. Un cuento vos podés incluso mantener la tensión del horror durante todo el texto si el cuento es breve, y si no, se puede construir un crescendo para tener un gran final, o ponerlo en el medio, digamos, donde lo quieras poner, pero digamos, todo, digamos, puede ser una tensión permanente, o puede ser que vos vayas llevando todo hacia ese momento. La novela no puede hacer eso. Tiene varios momentos, tiene varios niveles, o sea, son niveles de un terror de una escena, así que está pensada para que impacte. Tiene otros momentos de meseta donde no hay absolutamente nada de terror. Y después tiene creyendos que no pueden hacer tampoco una tenés. Todas las partes terminan como en un momento bastante por todo lo alto. Pero, pero tuve que plantar cosas, ¿no? O sea, en la primera parte tuve que plantar cómo el niño y el padre ven al demonio, qué pasa cuando el niño ve un fantasma por primera vez, cuánto miedo tiene que haber en eso, el miedo después de los momentos violentos, cuando él se enfrenta con la matriarca de la familia, eso, hasta dónde llevar el gore de esa situación, porque antes hubo una bastante gore, entonces, ¿cómo hacerlo? Y eso en 700 páginas sí fue complicado. Pero también tengo que decir que una novela a veces termina escribiéndose sola, en el sentido que una novela empieza a entender esa dinámica sola, a partir del texto. O sea, la misma novela vos la estás escribiendo y falla, y vos decís, no, esto no va, acá no va. Y eso es como la forma de la novela de decirte, no es este el momento, es después, no es esta la tensión, es después, no es este el volumen, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ser un poco más bajo o más alto. Acá no va a haber ninguna escena y el lector que te acompaña, y el que no, bueno, porque también es eso, ¿no? Con una novela, cuando uno está acostumbrado al texto corto,
también, yo no pienso tantísimo en el lector, pero por supuesto uno piensa, ¿no? Y sabe que el lector, cuanto mucho, bueno, son 6 páginas, se aburrió, pasa el otro cuento, pero acá te tiene que acompañar en un viaje muchísimo más largo. Entonces, creo que también fue un aprendizaje en la escritura. Yo conozco escritores, tengo escritores amigos que se hacen organigramas y planos casi con cada capítulo que escriben. Yo no hago eso. Por supuesto, me hice líneas de tiempo, no yo, amigos, porque yo no soy muy desordenada, que me hicieron líneas de tiempo y cosas así, porque había personajes que empezaban teniendo 23 años y a los 3 días tenían 28, cosas insólitas. Pero más allá de eso, no, fue realmente un aprendizaje durante la escritura, ¿no? Como si fuera un hongo, ¿no? Que va creciendo y se achica, uno lo arranca. Fue difícil, pero fue una experiencia entretenida. Pero sí, es definitivamente diferente. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Mariana. Voy a compartir una de las preguntas que nos hacen a través de Facebook. Gabriela Suez nos pregunta, te pregunta a ti, Mariana, ¿imaginaste que nuestra parte de noche pudiera filmarse? Encuentra que la novela es muy visual, llena de escenarios variados e imaginativos. Sí, a ver, es difícil, sí, creo que puede filmarse. No creo que pueda ser una película porque es muy larga. Creo que si a alguien se le atreve o a alguien quisiera no sé, yo tuviese esa suerte, tiene como más destino serial, digamos, ¿no? Porque es demasiado extensa para una novela y sería una acumulación de acontecimientos, un poco lo que trataba de explicarle a Rebeca, ¿no? Que hacen falta esos momentos de nada, digamos, incluso. Esos momentos que son para conocer a los personajes, que son para entender el mundo, que son para entender el clima en el que está ocurriendo, que no son momentos donde pasan cosas o donde se explican cosas, sino son momentos donde acontece la vida de los personajes, digamos, ¿no? Y la vida de ese mundo también. Pero sí, sé que tiene momentos muy visuales. Yo no soy una escritora que tenga una influencia directa de lo visual. Lo que quiero decir con esto es que yo no pienso escenas pensando en escenas de películas o en escenas de series o incluso en escenas vistas. Bueno, por supuesto, hay muchas escenas que jamás vi de las que están en la novela, obviamente, ¿no? Pero sí paisajes y cosas así, pero tampoco es que necesito volver al paisaje para verlo. Pero supongo que ya todos, cuando digo todos, tenemos ya una percepción que está absolutamente marcada por lo visual, como que es algo por lo visual y por lo audiovisual. O sea, quiero decir que ya de alguna manera nuestra percepción y en consecuencia la representación es algo que fácilmente lo terminamos viendo traducido en imágenes audiovisuales. Así que sí, como verla la veo, como veo casi todo traducido a imagen audiovisual, salvo quizá la poesía, ¿no? Pero bueno, esperemos que a alguien se le anime